provincia de Buenos Aires, el compañero Alberto Pérez. Mingo, Alejandro, Jack, muchas gracias en nombre de Gustavo, el mío y a todos los compañeros del gabinete y sobre todo a ustedes, los jóvenes militantes que están reunidos aquí. Ya es la segunda vez, la otra vez vine sobre el final a acompañar a Daniel Scioli y sé que están muy activos en la militancia, en estos encuentros de reflexión, de formación. Y Gustavo hacía referencia recién a lo que era el peronismo y la política, y creo que de una forma sustantiva. Y yo, para complementar, como nos venimos complementando hace más de 25 años con Gustavo, y por ahí para esperar después las preguntas, como decía él, le impondría también una faz metodológica de qué es para nosotros la militancia política, por qué debemos organizarnos y por qué creemos en la supremacía de lo político. Quienes venimos de militancia universitaria, acá veo algunas caras conocidas por ahí atrás que nos conocimos también hace más de 25 años, los volví a ver en estas jornadas por aquí, con Gustavo y con otros compañeros. Nosotros sosteníamos siempre con una figura que era para nosotros el militante político. Es aquel que piensa lo que debe contener un volante, que lo escribe, que lo imprime, que lo reparte y que lo explica. Digo, y esto va para el ámbito universitario, barrial, gremial, aquí lo iba a Palermo, para todos los ámbitos. Y hoy lo podemos ayornar a lo que son, quizás lo del volante es un poco anacrónico hoy en la época de la informática y de las comunicaciones, pero podemos ayornarlo totalmente a quien piensa un tuit, un WhatsApp, quien lo redacta, lo envía, lo explica, quien convoca. Ese es el militante es el que está desde que se genera la idea política hasta que la lleva adelante, empeñado en que se logre eso. Los que se quedan en alguna u otra cosa son otra cosa, no militantes, digo, porque nosotros hasta que no se termina lo que nos propusimos no descansamos, y esto lo podemos adaptar a la función pública. Nosotros somos militantes políticos con grandes responsabilidades que nos ha dado el gobernador, y aquí hay ministros, hay secretarios, está el presidente del banco, el subsecretario de Juventud, el presidente de la Casa, todos los que estamos aquí, que ocupamos una función, tenemos esa concepción. Somos militantes con responsabilidades que pensamos una política pública, la llevamos adelante, tomando el presupuesto, por ejemplo, que se aprobó estos días, que vamos y lo explicamos ante los senadores, los diputados nuestros y de la oposición, defendemos nuestra idea, negociamos si hay que negociar algún tramo, porque la política es discusión, es corregir, es ceder en algunos temas, y después hacemos lo posible para que se apruebe. Esa es la diferencia entre burócratas, entre quienes creen en la burocracia, que está perfecto, repito, son otra cosa, y los que creemos que desde el rol que nos quepa, como militantes en cualquier ámbito, como funcionarios públicos, como diputados quitamaninos y electos por la ciudadanía, tienen que llevar adelante lo que se propusieron como militantes políticos, como militantes del peronismo, y todo esto se exacerba cuando uno tiene además un jefe como Daniel Scioli, que está atrás tratando de que nuestra vena militante sea mucho más férrea. Ahí van a encontrar la distinción, y uno recién hablaba de lo emotivo, del significado que le da el peronismo Gustavo, y citaba la frase de cuando uno abraza una causa, y mucho más cuando esa causa es la del peronismo, y comienza a ser un militante, inclusive resignifica todo lo que conoce de la historia política de su país o de sus propias vivencias. Yo lo decía junto a Carlos y Jack, la otra vez hemos tenido con Dolina un encuentro en el Teatro Podestá en La Plata, que yo, que no vengo de familia de políticos, sino que fui el primero que empecé a militar, resignifiqué muchas de las cosas que me habían contado, que había vivido, a partir de convertirme en un militante. Y aquello que decía mi abuelo,
de que con el peronismo se había comprado la primera casa, entendí que lo que me hablaba en realidad mi abuelo era de la distribución del ingreso. Y cuando mi mamá me contaba que de chiquitos todos lloraban cuando había muerto Eva Perón en el barrio, entendí que cuando un político o una política como Eva entra en el pueblo, hace que cuando se aparezca el pueblo llore por ella. Y resignifiqué cuando yo tenía 5 años y había por la tele visto a un anciano que volvía, después me di cuenta que era la vuelta del viejo. Y el viejo en el peronismo tiene una connotación cariñosa, afectiva. El viejo se lo llamó muy pocos en el peronismo. El más grande fue Perón, pero también se lo llamó el viejo a Cafiero y se le llamó al viejo a otros compañeros que hicieron de su vida este acto de militancia que yo les decía recién. Y creo que ustedes como jóvenes, y creo que lo están haciendo, así que dialéctico esto, nosotros tratamos de volcar nuestra experiencia y vemos en ustedes que esto está ocurriendo, por eso los resultados, como hablamos el otro día con Mingo, en tan poco tiempo, tantos resultados. Si esto lo toman desde la militancia política y con todos los condimentos que tiene que tener, responsabilidad, esfuerzo, deseo de formación, llevar hasta las últimas consecuencias lo que uno se propone, sortear desafíos, tener la flexibilidad para negociar con el que piensa distinto, para poder llegar a un acuerdo, ponerse firme en el núcleo de lo que uno cree, saber por qué milita donde milita, saber por qué quiere que Daniel Scioli sea presidente en el 2015 y cómo se lo explicamos a la ciudadanía. Si hacemos eso como militantes, no le quepa la menor duda que ustedes como grupo juvenil, como nuestra expresión juvenil de nuestro espacio político, van a triunfar y que va a triunfar también lo que nos estamos proponiendo para el país y para el peronismo, que es decirle a la ciudadanía, decirle a los peronistas, decirle a los jóvenes, decirle a todos el porqué que creemos nosotros que Daniel Scioli es el mejor candidato a presidente. Pero lo tenemos que hacer con esta visión de militantes, de explicar. Recién creo que era Jaque que decía, el político persuade, convence. Perón decía, cuando asumió en el primer reportaje que dio a una periodista norteamericana, que el primer acto de gobierno iba a ser tirar al general por la ventana, porque los militares dan órdenes y los políticos persuaden, convencen. Y creo que tenemos que darnos ese trabajo en el barrio, en la universidad, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en cada ámbito donde tengamos la oportunidad. Y paso a lo segundo, que es por qué tenemos que organizarnos, además de por qué tenemos que concebir la militancia de esta forma que concibe el justicialismo. Porque una frase que resume Perón, que es que la organización vence al tiempo, ¿a qué se refería Perón con eso? A que nosotros no concebimos que nosotros también diferimos con Feynman en la concepción que tiene de la historia. El progresismo general extranjero, digamos, porque en la Argentina si el progresismo es lo que trae progreso, fue el peronismo. Pero las visiones europeas quieren el progresismo como algo ineluctable, que el progreso es algo ineluctable que va a pasar, haga lo que haga el hombre. O sea, es casi providencial la idea del progreso para el progresismo europeo. Nosotros, como justicialismo, creemos que el hombre interviene, que el hombre forja el futuro, pero sin caer en el voluntarismo. Por eso Perón decía que la historia es un caballo desbocado que tiene un rumbo que no conocemos, que tiene corcoveos y que la organización política tiene que ser la montura que le pongamos a ese caballo para intentar llevarlo a donde deseamos. Y esa montura que es la organización es la que vamos a poder timonear el futuro, en este caso de la Argentina, para intentar llevarla a lo que siempre intentó llevarla al justicialismo, que haya más empleo, más igualdad, más soberanía, más justicia, más inclusión a través del trabajo, de las políticas que lleva adelante el Estado para promover los derechos, sobre todo de los que más necesitan del Estado. Pero eso ya sabemos, y en las lecturas y en lo que nos ofrece este encuentro con los discursos de Perón a la juventud, lo vamos a ver, lo sustantivo. Pero lo importante es saber por qué tenemos que organizarnos, porque es la única forma de que lo que deseamos como militantes, de lo que deseamos como militantes políticos,
se lleve a cabo, si no van a ser destellos de individualidades, actos de voluntad, que sin una organización que lo apoye va a ser muy difícil que se pueda llevar a buen puerto. Y por último, ¿por qué creemos en la supremacía de lo político? Ya hablamos de qué creemos que es un militante, de por qué tenemos que organizarnos y por qué creemos en la supremacía de lo político. Y voy a poner también un ejemplo, como ponía recién del shopping Gustavo, para graficarlo. Me daba mucha, entre lástima y vergüenza, ver a los candidatos a presidente la otra vez en A Dos Voces firmando ante un programa de televisión en TN la promesa de que iban a debatir. Por suerte, el único que no lo firmó y que estuvo presente fue Daniel Scioli, con lo cual se distinguió claramente de lo que debe hacer un político. Ir a debatir, ir a los medios de comunicación, inclusive donde no piensan como nosotros, o especialmente donde no piensan como nosotros, para dar el debate, pero la supremacía es de la política. No pueden ir los candidatos, los más importantes políticos argentinos, a firmar un compromiso escrito, culposo, ante no sabemos con qué autoridad, un programa, y no es por descalificar a este programa, por favor, ni al periodismo, no es nuestro estilo, no lo vamos a hacer, pero la política es la que tiene que marcar los tiempos, que tiene que marcar su propia palabra, y tan devaluada está la palabra de la política como para tener que firmar en un programa la voluntad de que va a haber un debate. No, Daniel Scioli lo dijo, su compromiso lo ha hecho toda la vida, y la palabra basta. Los políticos que representamos a la ciudadanía, que es la única soberana, por eso yo creo en la supremacía de la política, porque los que hacemos política y los que tienen representatividad popular como nuestra presidenta, nuestro gobernador, intendentes y gobernadores, inclusive otros partidos políticos, tienen la representatividad, son representantes del único soberano que es el pueblo. Los sectores económicos, de poder, mediáticos, quien sean, representan una parte de la sociedad y no pueden condicionar a quienes representamos al conjunto de la sociedad en decirnos qué tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacerlo y además firmarlo para que nos crean. Esto es básicamente responsabilidad de los que abrazamos la política y de los militantes políticos y de los que nos organizamos en política y de los que estudiamos la política y los que en la función pública nos seguimos manejando como militantes políticos. Devolverle el prestigio, la palabra, la supremacía a la política. Y eso se hace con ejemplos, con ejemplos de vida, con ejemplos de convicciones, con ejemplos de lealtad y con ejemplos de transparencia y de honestidad. Y creo que responsabilidad, trabajo, honestidad, lealtad subsumen los principales valores de quien nosotros creemos que va a ser el máximo representante de los argentinos en un año, que es Daniel Scioli. Y tenemos que decirle a la ciudadanía por qué creemos que él va a ser el mejor presidente para nosotros. Y casualmente empezar, aunque no le guste a Feynman, por los valores. Porque esos valores que yo decía recién es lo que espera la ciudadanía de un gobernante. Que sea responsable, que sea consecuente entre lo que promete y después lo que hace, manejarse con transparencia y manejarse con lealtad. Y sobre todo, lealtad al pueblo que lo eligió.